Bienvenidos a Podcast Medic, tu fuente de información confiable y actualizada sobre salud y bienestar. Nuestra misión es brindar recursos informativos y prácticos para que tomes decisiones informadas sobre tu salud y bienestar. En cada episodio, exploramos temas relevantes y actualizados en el campo de la salud desde la perspectiva de expertos y profesionales. Únete a nuestra comunidad y exhiba nuestros episodios, suscríbete ahora y empieza a empoderar tu salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? En este día lunes, siéntanse bienvenidos a este nuevo podcast. Y el tema del día de hoy es una cadena de temas que venimos ya tocando acerca de unas semanas pasadas. El tema de hoy es sumamente importante, psicobioma, el cual queremos abordar. Y todos aquellos médicos que nos escuchan aquí en México, en algunas partes del extranjero, algunos países como Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Panamá, Guatemala, y en Europa como España, siéntanse bienvenidos. Cualquier pregunta, duda, aquí estamos para escucharlos y atenderlos, así como darle respuesta. Doctor Dinma, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto de nuevo estar con ustedes. Bien, doctor, el tema que vamos a abordar y queremos abordar, el cual te has preparado muy bien, psicobioma, dos direcciones, un solo sentido. Creemos que las preguntas que se han preparado o que se han investigado son bien seleccionadas. ¿Por qué razón? Porque queremos abordar desde un punto de vista científico, ¿no? Bien, ¿cuál es el mecanismo exacto por el cual el intestino comunica con el cerebro y viceversa? Bueno, mira, esto es una pregunta muy interesante y voy a describir para hacer la diferencia en que conozcan bien el comportamiento del sistema nervioso. Siempre se hablaba de que el sistema nervioso estaba formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Pero con todas las investigaciones se descubrió que además de eso existen dos sistemas nerviosos más. Está el sistema nervioso cardíaco y el sistema nervioso entérico. Y sobre todo en el caso del día de hoy, que vamos a estar hablando del sistema nervioso entérico, pues el sistema nervioso entérico es uno de los más complejos que hay, porque igual tiene una estructura muy interesante formada por neuronas, células glías y unas células llamadas células de Cajal o células de intercambio de Cajal. Estas células hacen que este sistema nervioso entérico se divida en dos grupos muy importantes: el sistema nervioso submucoso y el sistema nervioso mesentérico. Ok. Entonces, estos hacen que van a trabajar en características diferentes. Por ejemplo, el sistema nervioso mesentérico está más relacionado con la motilidad del intestino, con las fibras, se encuentra distribuido generalmente por donde está la musculatura lisa del intestino delgado y del colon y regula más que nada los movimientos. Sin embargo, el submucoso está muy estrechamente relacionado con las vellosidades intestinales, está relacionado con el sistema inmunológico que está en el intestino, sobre todo con las placas de Peyer, y está muy relacionado con la comunicación directa a través de distintas vías que se utilizan de comunicación con el microbioma que forma parte de la capa del intestino. Entonces te imaginarás que es un sistema bien organizado, entre ellos dos también, entre estos dos sistemas entéricos hay comunicación y a su vez ellos establecen comunicación directa porque tienen sinapsis tanto eferente y aferente con el cerebro superior a través del nervio vago. Entonces ellos se comunican a través del nervio vago. Tanto el cerebro superior logra y manda información al cerebro entérico o sistema nervioso entérico, y el sistema nervioso entérico viceversa también manda información y controla y le da respuesta al cerebro superior. Ok, doctor. Aquí entramos a una parte donde nosotros como personas, si supongamos alguien que no sea médico y que quiera comprender muy bien de qué estamos hablando, una pregunta sería,
¿Qué es el psicobioma y cómo se relaciona con nuestra salud mental? Ok, mira. ¿A qué se le llama psicobioma? Ya hemos hablado varias veces de qué es lo que es el microbioma. ¿Es Y correcto? sabemos que el microbioma es todo el conjunto de células, de gérmenes que forman una gran variedad, que está formado por bacterias, por virus, por esporas, por hongos, por parásitos, por viriomas que forman parte de ese microbioma. Que ese microbioma puede estar ubicado en muchos órganos. Desde ejemplo en la cavidad nasal, en la cavidad oral, en el ojo, hay un microbioma del ojo, en la piel, en el Ok, sistema sí, sí, respiratorio. Y el mayor y más grande de todo ese microbioma es el que se encuentra en el sistema digestivo, así es. distribuido desde la boca hasta el ano, porque en todo el sistema digestivo, en todo lo largo, hay microbioma. Ahora, ese microbioma cumple varias funciones. Dentro de esas funciones, de acuerdo a las funciones específicas que hace, pues se han clasificado. Y hay un grupo de esos gérmenes que trabajan directamente en la regulación y modulación de neurotransmisores, en la regulación y modulación del sistema nervioso central, en la modulación y regulación del sistema nervioso autónomo y en la parte de las emociones, de la conducta y del aprendizaje. Y ese microbioma que participa en esas funciones se le llama entonces y se le denomina psicobioma. Ok. Bueno, doctor, ahora, ya entrando en el tema, este, llamémoslo un poquito más complejo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones del psicobioma en la patogénesis de trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático? Bueno, ahí participa mucho. Te voy a explicar primero, para entender eso tendríamos que hablar de todos los neurotransmisores. ¿En neurotransmisores te refieres desde dónde nacen? Sí, o Ok, sea, desde dónde se producen los neurotransmisores, a dónde van. Ejemplo, Candy, vamos a poner la gráfica que quiero que vean. ok, a ver, La verde clara. Mira, ahí esa gráfica que están viendo en pantalla o sea, los que están escuchando. Pues ahí yo estoy hablando específicamente y te voy a responder en parte esa pregunta. Ahí ya hay un estudio, esto es un estudio bastante marcado de cepas específicas, porque hay que tener en cuenta, o sea, el microbioma se organiza en forma de familias ajá, y cada familia tiene géneros y cada género tiene un filum. Y entonces, pues no todas participan en la parte del psicobioma. Y ejemplo, ahí estamos viendo cómo hay un grupo de bacterias, específicamente del grupo de los bacterios, de los Bifidobacterium. Y ejemplo, vemos que el Bifidobacterium, sobre todo de la familia del Longus y de la fila o cepa R0175 y la 1714, junto con el Infanti, que tiene también otro número al lado, vemos que ellos participan directamente y están investigados que tienen relación directa en los mecanismos de ansiedad y control de los niveles del cortisol. ok, O sea, ok, vemos cómo impacta directamente en estas funciones. Vemos como ejemplo el Bifidobacterium brevis con este número, el 1205 específicamente, trabaja en el control y la reducción de la ansiedad. Y así vamos a ir viendo cómo van cada uno participando en la parte de la depresión. Otros controlan otros grupos de bacterias, como pues vemos ahí el Bifidobacterium bifidum y el lactobacillus acidophilum, cómo controlan, y el animalis controlan grupos de bacterias que tienen que ver con secretoma, que regula la parte de la función neurológica. Pero ejemplo, si vamos más abajo, te das cuenta que el plantarum, este específico, el longu y el infanti modulan expresión de la producción del péptido neurotrófico,
que se libera en el hipocampo, tiene que ver con el control y desarrollo de la memoria, con el control y desarrollo del aprendizaje, Ok. es quien mantiene la neuroplasticidad activa a nivel del cerebro y ayuda a toda la parte esta de remodelación. Y entonces, pues, si así vemos, ya hay muchas cepas de bacterias que han sido estudiadas y que específicamente pueden tener un impacto directamente en la parte eh, ¿cómo se llama esto? Del control de estas enfermedades. Ahora, ¿qué es importante aquí? Siempre cuando se han estudiado estos grupos de enfermedades de las que hablaba, siempre se han estudiado individuos sanos que no tienen este problema, cómo se comporta su microbioma y se ha comparado con el microbioma de individuos enfermos. Y en la medida que la enfermedad cambia, se va viendo un deterioro progresivo de ese microbioma, sobre todo de ese psicobioma, se va viendo un deterioro de ese psicobioma y se va viendo cambios o sea, paulatinos de disminución de ciertos y determinados grupos. Vamos a hablar después al final, te voy a hablar ya de estudios específicos donde hay cepas que están relacionadas con cada una de esas enfermedades neurodegenerativas o enfermedades psicológicas también o psiquiátricas que están relacionadas directamente con eso. Ahora, se ha visto en nuestros estudios que una vez que tú haces ejemplo, sobre todo en animales, se ha hecho más el estudio en animales que a nivel de personas, pero se ha visto que se esteriliza el intestino de ese ratón o de ese animal que estaba enfermo con cierta determinada enfermedad. Ok. Se esteriliza, se le saca, o sea, se matan todas las cepas que estaban alteradas y se siembran microbiomas de ratones que tienen sano, que no tienen esa alteración psicológica y comienza ese ratón a mejorar. Hoy se ha hecho al revés, la viceversa. Se han tomado ratones sanos que no tenían problemas de depresión o no tenían alteración en la conducta, no tenían ningún problema neurodegenerativo. Se ha esterilizado su tubo digestivo, se le ha introducido la cepa de ratones que sí estaban enfermos y el Ok. ratón comienza a enfermar y a presentar de nuevo esa alteración. Entonces, desde allí vemos el impacto que sí tiene la composición de ese psicobioma en la génesis y en el progreso de muchas enfermedades. Oye, doctor, bueno, y estás hablando de que también en nuestro psicobioma, toda esa vida que existe, también afecta en la parte hormonal. Porque una cosa son los neurotransmisores, pero también tiene que ver algo en la parte hormonal. Exacto, mira, el psicobioma puede regular al sistema nervioso desde el punto de vista por tres mecanismos. Lo regula directamente por el mecanismo de la expresión de neurotransmisores o precursores de neurotransmisores, porque después vamos a hablar más adelante, no todos los neurotransmisores que se producen en el intestino llegan al cerebro, Y estás hablando porque, de uno de ellos. porque la barrera hematocefálica no los deja pasar. ¿Y de cuál estamos Por hablando? ejemplo, te estoy hablando del GABA, te estoy hablando de la Ok. dopamina, te estoy hablando de la serotonina. Ese error que se pensaba que la serotonina era fabricada en el intestino y que llegaba al cerebro, no. O sea, la serotonina, ejemplo, lo que hace el microbioma que está relacionado con la serotonina es, bueno, primero deja explicarte los mecanismos y después entro a Ok, hablar ok. de estos aminoácidos, porque si no nos vamos a estar saltando de palo para rumba. Ejemplo, como te decía, el psicobioma puede influenciar a través de la secreción de precursores que luego se van a transformar en neurotransmisores y lo que va a hacer es que estén más biodisponibles o la fabricación de neurotransmisores que sí va a utilizar el cerebro entérico para funcionar o que va a liberar al resto del torrente sanguíneo para que llegue a distintas partes del cuerpo y cumpla funciones esos neurotransmisores. Porque ya aquí incluso me estoy adelantando algo del podcast de la semana que viene. Ya estamos hablando de la memoria celular, la inteligencia celular y cómo el cuerpo guarda información, o sea, cómo el cerebro superior guarda información cognitiva en el resto del cuerpo. Y cómo antes no se sabía esto, había una sospecha, donde se conoce, es que estos neurotransmisores participan y viajan en el resto de las células, ayudando a mantener actividades que después te voy a ir contando de por cada neurotransmisor. Ok.
La otra vía en que lo hace es este microbioma interactúa con el sistema inmune. Y al interactuar con el sistema inmune, regulariza y estabiliza tipos de células T específicas y células B que están allí a nivel de la placa de Peyer y sobre todo en la parte final de la cripta, en la parte final de abajo de la cripta intestinal de cada vellosidad hay un tipo de célula que conocida como célula Payet que tiene que ver con la comunicación y la producción de inmunoglobulinas y específicamente producen un tipo de inmunoglobulina que es la IgA, Ok. que de hecho es uno de los reguladores o biomarcadores que se utilizan para identificar cuando hay alteraciones o desajuste del microbioma, y esta IgA mantiene una comunicación adecuada y saludable entre el microbioma y el sistema inmunológico y el sistema nervioso entérico. De tal forma que también estas células inmunes producen y secretan ciertas interleuquinas que sí van a impactar a nivel del cerebro y van a controlar, o sea, el cerebro superior, y van a controlar los procesos de neuroinflamación, neuromodulación, los procesos de sinapsis, incluso actúan directamente con una especie de secretoma propiamente dicho, que tiene que ver con el estímulo de los astrocitos y las oligodendrolias. Para que tengas una idea, el cerebro superior siempre se pensaba que está constituido mayoritariamente por neuronas, y es un error. Por cada neurona que tiene nuestro cerebro, hay 10 células glía. Si es en la parte de la corteza, se llaman astrocitos. Si es en la parte de la sustancia blanca, se llaman oligodendroglia. Estas glías, además de cumplir función de sostén, también tienen funciones metabólicas que regulan la modulación y producción de neurotransmisores para ayudar a las neuronas. Ayudan a las neuronas en la plasticidad, ayudan a las neuronas en la comunicación, en la defensa, en la eliminación de sustancias de desecho, pero también en los mecanismos inmunológicos. Por lo tanto, en la medida que el psicobioma controla la inmunidad enteral, y a nivel de las placas de Peyer y se arregla todo el problema inmunológico, hay un secretoma que se libera al torrente sanguíneo, que pasa a la barrera hematoencefálica, que es captada por los astrocitos, y los astrocitos regulan entonces los procesos de inflamación y modulación a nivel del sistema nervioso central y activan lo que es la neurogénesis o activan los procesos de cognición o mejoran los procesos de sinapsis y ayudan a funcionar mejor la neurona. Entonces, desde este punto de vista, ya vemos cómo la microbiota puede impactar, o sea, el psicobioma puede impactar y ayudar a regular el proceso neurológico a través del sistema inmune. Y la tercera vía es a través del sistema hormonal. O sea, el psicobioma está relacionado fundamentalmente y dentro del psicobioma, como te dije, dentro del microbioma hay mucha clasificación, hay una parte del microbioma que se llama estroboloma, tiene que ver con la producción de estrógeno, otro tiene que ver con la producción de otras hormonas, pero también se controla la producción de cortisol, como viste la gráfica que te puse, más se liberan otras catecolaminas o otras aminas. Sobre todo el psicobioma produce otras aminas que tienen que ver con los procesos de aprendizaje y que tienen que ver con los procesos de concientización, de memoria, de sueño, de calidad, como es la tiramina, que casi nunca se habla de ella, la triptamina, que tampoco se habla, la sinereferina, la octopamina, todas estas tienen que ver con receptores específicos que aunque están en muy bajas concentraciones en el cerebro, pero sí tienen que ver con los procesos de atención, de memoria, del conocimiento, de activación, de centrar la atención en procesos, y todo esto también es regulado por la parte del psicobioma a través de los mecanismos hormonales, controlando estas santinas o aminas biógenas, que como se llama, que son producción hormonal, más también la producción del neuropéptido, o sea, el péptido neurotrófico, que también lo controla el psicobioma y ayuda a controlar el psicobioma. Sabemos que, ejemplo, todas las neuronas que forman el hipocampo es la zona donde más neuroplasticidad hay y donde constantemente se están formando nuevas neuronas.
Si bien en el resto del cerebro la capacidad de formar nuevas neuronas está muy limitada, a nivel de los hipocampos sí hay una neurogénesis constante. Por eso es que los hipocampos están relacionados con el proceso de memoria, de aprendizaje y de concentración. Pero también tiene que ver... ¿Ahí implica alguna edad en específico o cuando solamente estás hablando de alguien que está enfermo cuando su No, está mal? sano. O sea, un individuo sano, el hipocampo siempre, desde que nace hasta que muere, va a tener neuroplasticidad, va a estar regenerando nuevas neuronas. Ahora, mientras más sano esté el psicobioma y toda la parte esta que está explicado del secretoma y la producción hormonal, pues mejor va a ser los mecanismos de neuroplasticidad y más pues, se van a perpetuar en el tiempo. Menos va a ser, o sea, se ha visto, ejemplo, personas que tienen trastornos del aprendizaje, de la concentración y de la memoria, cómo los hipocampos se van adelgazando cuando se hacen estudios de resonancia magnética contrastada. Se ven cómo las áreas del hipocampo se van adelgazando, se van opacando. Pero también hay que ver que el hipocampo está asociado en el hipotálamo a ciertas estructuras, como ejemplo el sistema límbico o está el sistema límbico amigdalino. Entonces, por ende, también tiene una relación, un impacto en la regulación de las emociones, porque este es el centro que tiene que ver con la regulación de las emociones, la expresión de las emociones o de los estados de alerta. Entonces, desde ese punto de vista, pues vemos que va a impactar y va a trabajar el psicobioma en regular estos procesos. Ok, pregunta la doctora Sara Girón. La doctora, nos escucha desde Chiapas, nos ve más bien. ¿Puede tener relación el psicobioma con la demencia temprana? Buena pregunta. Sí, de hecho sí lo tiene. Ok. De hecho sí lo tiene. Ejemplo, uno de los estudios que se hizo se comprobó específicamente cómo las personas que tenían, o sea, a medida que vamos envejeciendo, el microbioma va cambiando y este microbioma al ir cambiando, va cambiando muchas de las cepas que lo componen, sobre todo cuando está impactado por una mala alimentación, un estilo de vida estresante, un estilo de vida poco saludable, los contaminantes externos, o sea, todo esto van a ir modificando el microbioma. Los aditivos que se ponen en la comida, sobre todo todos estos aditivos de la comida chatarra, que después estaremos hablando, impactan negativamente en este microbioma. ¿Qué se ha visto? Que muchos ancianos, en la medida que van envejeciendo, el microbioma se va haciendo más escaso, más pobre. Son aproximadamente más de 200.000 especies diferentes que viven en el microbioma intestinal, en el intestinal, 200.000. Entonces, se ha visto que este número de variedad se va perdiendo, pero ahí específicamente se ha notado que en los ancianos un grupo de bacterias como son los P. hominis y la Escherichia coli y los grupos de la Shigella se van a ir incrementando. Y en la medida que estos grupos se incrementan, generalmente ellos producen un cierto secretoma que tiene un impacto negativo en la plasticidad del hipocampo, tiene un impacto negativo a nivel de la barrera hematocefálica, tiene un impacto negativo a nivel de los astrocitos y producen neuroinflamación. Y esta neuroinflamación es la base para que se induzca problemas del deterioro cognitivo. Entonces, esa neuroinflamación, perdón, ¿esa parte desde el intestino, desde ahí, o parte directamente en el cerebro? Desde el intestino. Ok. O sea, es una combinación de ambos, pero desde el intestino se ve que van predominando estos grupos y estas colonias de estos dos grupos bacterianos se va incrementando. Y al incrementarse estas colonias de estos grupos bacterianos, entonces, pues lo que se produce es esto, una mayor neuroinflamación que el organismo no puede controlar, las oligodendrolias y los astrocitos no pueden controlar esa neuroinflamación a nivel del cerebro y en dependencia ya de otras alteraciones epigenéticas que van a suceder a nivel del cerebro, que esto puede ser que se desarrolle un tipo de demencia, un Alzheimer, un deterioro cognitivo o una aceleración cognitiva afectiva. Entonces queremos entender que no solamente aparece, sino también puede acelerar una degeneración. Sí, ejemplo, mira,
específicamente en el Alzheimer, se ha visto, ejemplo, que los pacientes con Alzheimer que han sido muy estudiados y se ha visto, incluso se ha sacado estas cepas de estos pacientes con Alzheimer. Igual, se han agarrado ratones, se les esteriliza el tubo digestivo, se siembra el psicobioma este que fue sacado del paciente enfermo, se ponen ratones y vemos que el ratón en un periodo de 3 a 6 meses empieza a desarrollar los síntomas de Alzheimer. Qué interesante. Entonces, ejemplo, está muy relacionado con grupos que van aumentando y que producen neuroinflamación y producen degeneración de estas neuronas. Ejemplo, la Escherichia coli, las chigelas, los bacteroidetes, los ruminococcus, el Escherichia metacales, los bifidobacterium, los dialister. O sea, este grupo de bacterias van disminuyendo y esto hace que se produzca más que nada falta de péptidos que estimulan la neurogénesis. Y ya te digo, al aumentar los primeros, o sea, como la Escherichia coli, la Shigella, los bifidobacterium, los Raminacoccus, aumentan. El otro grupo, como es los metacales, los bifidobacterium, los dialister, disminuyen. Y esto es un comportamiento típico que se ve casi en todo el psicobioma de todos los pacientes con Alzheimer. Entonces ya se sabe que cuando hay un patrón de esta modificación en el microbioma, el paciente tiene un deterioro más significativo y en la medida que va incrementándose la disbiosis esta, o sea, sigue disminuyendo más el grupo que disminuye y sigue aumentando más el grupo que estaba aumentado, pues más avanzan los síntomas clínicos del deterioro cognitivo. Independientemente de todo lo que sucede a nivel del cerebro, que es génesis propia de la enfermedad. A ver, cuando ahorita citaste la palabra disbiosis que hablando de un desorden del microbioma o del psicobioma, ¿estamos Sí. de acuerdo? Doctor, aquí la pregunta sería entonces si el intestino ahora puede influir también no solamente en nuestro estado de ánimo, sino también el intestino tiene mucho que ver con la capacidad de manejar el estrés Exacto. por la hormona del cortisol, o sea, Sí, puede empeorar. sí, Candy, ponme la parte que dice bacterias productoras de neurotransmisores, que es la que está en gris con las letritas verdes. Mira, ejemplo, ahí es lo que deben estar observándola, que están apareciendo. Yo pongo especies de bacterias que son, o sea, productoras de neurotransmisores Ok. y que tienen que realmente ver con todos estos procesos de regularización del estado de ánimo y del estrés. Específicamente, ejemplo, ahí vemos las que tienen que ver con la producción de la serotonina, los que tienen que ver con la producción del GABA, las que tienen que ver con la producción de la dopamina y con los que tienen que ver con la producción de la noradrenalina. Entonces, y vamos ahí a entender algunas cosas muy específicas. Por ejemplo, el estrés. Partiendo del estrés, el estrés generalmente es un desajuste en los niveles de cortisol y en los niveles de adrenalina o noradrenalina. Ajá. Y también hay un impacto a nivel de la dopamina. La dopamina, o sea, hay que conocer que hay neurotransmisores que son estimuladores del cerebro y neurotransmisores que son inhibidores. Ok, sí, sí. Ejemplo, si yo te estoy hablando de la serotonina es un estabilizador de la función cerebral. O sea, la serotonina lo que da es un estado de bienestar, te hace entrar en un estado de bienestar, calma las funciones cerebrales y las regula. El GABA es el mayor inhibidor de todos los neurotransmisores y este te da un estado de tranquilidad y relajación. La dopamina, que es la mayor de las catecolaminas que hay a nivel cerebral, la dopamina lo que te da es el estado constante de excitación y placer. Y la noradrenalina es la que te permite enfocar y centrar la atención o entrar en actividad y entrar en momentos de urgencia. Entonces, en la medida que ellos se combinan, es que se van dando las manifestaciones emocionales, se van dando las manifestaciones de estrés. Lo normal es que cuando estamos, ejemplo, sometidos a un eustrés, que es el estrés positivo, donde hay cierta liberación de adrenalina, donde hay cierta liberación de dopamina, donde hay una secreción adecuada de serotonina para compensar todo esto y se equilibran,
pues el cuerpo responde adecuadamente, hace la conducta que tiene que hacer, se despiertan mecanismos, ejemplo, como vamos a ver, explicar en el podcast pasado, mecanismos de ejemplo de defensa, que realmente lo regulan los instintos básicos que están centrados en la amígdala, y despiertan esos mecanismos, rápido reaccionas, haces, resuelves el problema y ya. Ahora, en la medida que esa respuesta se va haciendo continuada o intensificada y se hace crónica, ya empieza a participar el cortisol. Y el cortisol tiene un impacto negativo en la medida que se va acumulando en el microbioma, en las células neurológicas del sistema entérico, fundamentalmente en el mucoide, alteran el sistema nervioso submucoso, y al alterar al submucoso pues ya se desregulariza todo el sistema inmune, se desregulariza todo el microbioma, se regularizan todos los mecanismos de absorción y asimilación, y también se desregulariza el control que tiene el nervio vago sobre este sistema. Entonces ya se bloquea la información que el cerebro manda de arriba hacia el intestino, más todavía se afecta más la que el intestino manda hacia el cerebro superior para regularlo y decir cómo hay que reajustarse. Entonces, pues el cortisol sí va a impactar directamente en ciertos grupos del psicobioma y va a ir alterando de manera progresiva los grupos que tienen que ver con la producción de glutamina o glutamato, producción de el GABA y producción de la serotonina. Entonces va a impactar negativamente en estos grupos que tienen que ver con la regulación de estos tres neurotransmisores. Por ejemplo, te digo, el glutamato. Vamos a hablar del glutamato. El glutamato es uno de los principales neurotransmisores que necesita el cerebro para mantenerse activo, estar aprendiendo, estar en constante interrelación, estar concentrado en una actividad, y tiene que ver mucho con todos los procesos de aprendizaje. Entonces, el glutamato normalmente lo producen las neuronas glutaminérgicas que están específicamente a nivel del cerebro. Ahora, estas neuronas glutaminérgicas necesitan un sustrato o un alimento que es quien se va a transformar en glutamato, que puede ser el precursor la glutamina, puede ser el precursor el ácido tricarboxílico, pero puede ser el mayor de todo, es el acetato de tipo C. Y el acetato de tipo C lo producen el microbioma o psicobioma que vive en el intestino, que cuando reacciona con las fibras y descompones las fibras, la libera y produce el acetato C. Y ese acetato C, por el torrente sanguíneo, va hacia el cerebro, pasa a la barrera hematocefálica, allí se convierte en glutamato y genera energía. Pero también las células neurópadas, hay un tipo de células que viven en el intestino que se llaman células neurópodas, que forman parte de la membrana intestinal, están en constante intercambio de su secretoma con el psicobioma, específicamente del grupo del Bifidobacterium, del grupo de los lactobacilos, del grupo de los Clostridium, de los grupos de los Eubacterium. Estas se comunican constantemente con estas células neurópadas y le ayudan a sintetizar ese ácido, la glutamina, el acetato C, y este viaja por el torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso central. Pero también se produce allí glutamato, que utilizan las neuronas entéricas. Y estas neuronas entéricas, en la medida que producen este glutamato, empiezan a ocasionar un proceso de neuroplasticidad, de aprendizaje, donde a la misma vez que se está guardando una información en el cerebro, para que se entienda, es mucho más complicado, pero lo estoy resumiendo sencillo. En la misma vez que se está formando información en el cerebro superior, se está formando una información o una red de plasticidad asociada a la red superior, se está formando en el intestino. O sea, que quiere decir que parte de ese conocimiento, ese aprendizaje está quedando guardado o respaldado en una red a nivel del cerebro entérico. Y eso está siendo regulado por esas células neurópadas y está siendo regulado por ese psicobioma. Y esto es lo que permite
que por eso hay técnicas de las que vamos a hablar el podcast que viene, que tiene que ver con la parte de la psicología, donde uno al realizar ejercicios de movimientos intestinales o ejercicios respiratorios que regulan los movimientos intestinales y que tienen que ver con toda esta producción, a través del nervio vago se produce descarga de glutamato hacia el cerebro. No es que llegue ese glutamato al cerebro, porque no llega, pero sí pasa estímulo eléctrico ocasionado por el glutamato a través del nervio vago y puede activar a través del circuito que quedó, o sea, la memoria que quedó grabada en el intestino con la información, activa la red neuronal que se formó en el cerebro con ese aprendizaje, que tiene una memoria guardada o un código guardado a nivel del intestino. Fíjese qué cosa más interesante. Claro. Oye, doctor, bueno, ya ahora vamos a pasar a la parte, vamos a imaginarnos un paciente modelo. ¿Cómo se ve un paciente con un problema de psicobioma? ¿Cómo se ve un paciente físicamente, tanto físicamente como síntomas que tú puedes identificar en tu consulta? Que si este viene con problemas de psicobioma, físicamente se ve en su cara, su cuerpo, su pecho, su abdomen, su... Puede ser que sí, puede ser que no. Ok, Porque mira, es que eso cambia mucho. O sea, no hay un patrón que tú digas, fulano de tal tiene... Bueno, pero hay preguntas que tú le pudieras hacer así como para que te dieras cuenta de que trae un problema en el psicobioma. Pues, por ejemplo, hay cosas que me orientarían y me Ok. ayudarían. Para que te dieran una idea nada más. Como ejemplo, puede ser un paciente obeso. Y vamos a la parte del psicobioma. Un paciente obeso. Si uno viene y ve la génesis de todo el paciente obeso, vamos a ver a partir de un problema aquí muy importante. De hecho, la obesidad es uno de los problemas que más trastorno de disbiosis ocasiona y más desajuste produce. Por ejemplo, ¿sabías que uno de los problemas del metabolismo del paciente obeso es que el tejido graso, sabes que el tejido graso puede ser blanco, pardo o beige? El pardo se va perdiendo, que es el que tiene mayor función endocrina o metabólica. Se va quedando más el blanco, que es más de almacén y más productor de estrógeno, o sea, convierte más la testosterona en estrógeno, cosa que ya hemos hablado, y se va también disminuyendo el beige. El sistema, o sea, el tejido graso pardo es mantenido y activado y controlado por el psicobioma. Ok. Específicamente dentro de ese grupo está, o sea, hay un grupo de bacterias que controlan a esta parte por dos mecanismos: por la producción de catecolaminas que se van a producir directamente en el tejido pardo, inducido por el microbioma, por el psicobioma, y estas se van a traducir en formar epinefrina y norepinefrina, lo que hace que el paciente se mantenga activo, el paciente reaccione de forma rápida y el paciente tenga pues estímulos de concentración o placentero. Y también va a liberar, o sea, esta comunicación que existe entre el tejido pardo y el psicobioma, pues a través del secretoma que comparten en común, va a liberar también la acetilcolina. Y la acetilcolina tiene que ver mucho también con los procesos de movimiento, desarrollo de la mecánica, control de los esfínteres, o sea, una serie de procesos, sobre todo todos nuestros músculos. La mayor conexión la hacen a través de vías nerviosas de acetilcolina. Entonces, en la medida que este tejido pardo disminuye, que disminuye su comunicación con este psicobioma, que se produce menor cantidad de acetilcolina, ya sea a nivel de intestinal o a nivel de cerebral, trae dos cosas aparejadas. Por ejemplo, para que entiendas, este psicobioma, que el tejido que no está recibiendo secretoma del tejido pardo, se empieza a debilitar, deja de estimular las células propias endoteliales, o sea, las células endoteliales. Las células endoteliales tienen una función básica aquí. Ellas son las que se van a encargar de absorber la colina y transformarlas en acetilcolina. En acetilcolina propia para el sistema entérico, y el sistema entérico va a utilizar la acetilcolina ¿para qué?
para tener un movimiento, un tránsito intestinal normal, regular el tránsito intestinal. Entonces, si disminuye esa producción de acetilcolina en el tránsito intestinal, ¿qué disminuye? La motilidad intestinal. Si disminuye la motilidad intestinal, ¿qué pasa? Hay más enlentecimiento de todo el proceso digestivo. Si hay enlentecimiento de todo el proceso digestivo, ¿qué pasa? Hay más fermentación y putrefacción de los alimentos. O sea, se libera mucho más tóxico a nivel digestivo que absorbe la persona obesa. Se liberan mucho más toxinas que van a producir neuroinflamación y que van a trabajar en el cerebro y van a ocasionar un desmadre en todo el órgano porque van a impactar a nivel del endotelio vascular, aumentando el estrés oxidativo vascular. Van a impactar a nivel cardíaco, van a impactar a nivel de todos los órganos, produciendo neuroinflamación, o sea, inflamación de bajo grado en todos los órganos. Fíjate por ahí. Y eso es nada más por el desajuste de esa comunicación. Ahora, ese sistema entérico no solamente produce esa acetilcolina para él, sino también produce la colina, la encapsula, la envuelve en una cápsula que la transporta para que sea absorbida fácil por el sistema nervioso central, pase la barrera hematocefálica y la utilice. Pero también va a producir la fosfatidilcerina, que también tiene el mismo mecanismo. La fosfatidilcerina va a entrar al cerebro y va a ayudar mucho en el proceso de memoria y aprendizaje, pero la fosfatidilcerina tiene que también que ver mucho con la mitocondria, porque activa la mitocondria y a la función para obtención de energía. Entonces, ya aquí vemos que el obeso tiene un mecanismo más, donde no tiene una fosfatidilcerina en concentraciones adecuadas, por lo tanto, va a haber trastornos a nivel de la función cerebral, más va a haber trastorno mitocondrial. Y además de eso, te falta un metabolito aquí, produce la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, para los que lo conocen o los que no se acuerdan, se los recuerdo, forma parte integrante del ciclo de Krebs, sobre todo el ciclo del piruvato, por la entrada del piruvato, y la coenzima A tiene que ver con la regularización y la actividad mitocondrial y regularizar todos los procesos de estrés oxidativo. En la medida que no se produzca con calidad, pues disminuye la función mitocondrial y entra más al paciente a obtener energía por vías alternas a la del ciclo de Krebs, o sea, por decir metabolismo anaeróbico, que no está mal dicho, pero para que entiendan, por metabolismo anaeróbico lo que hace que se produzca aún más inflamación, mayor cantidad de radicales libres, y también esto mismo pasa en el cerebro. O sea, cuando el cerebro no tiene cantidades suficientes de acetilcoenzima A, también se lentecen los procesos cerebrales, se aumenta, y esto tiene que ver sobre todo donde está el centro de la saciedad y el control para mantener los estados de satisfacción, de bulimia, de comer, de todas esas cosas. No llega la suficiente acetilcoenzima A, y por eso se desencadena, se activa y desencadena en esta persona mecanismos de ansiedad relacionada al hambre y a la conducta de tener que comer constantemente, buscando la forma de satisfacer esos niveles de energía que no se logra reparar por ese mecanismo que acabo de explicar tan Sí, grande. por eso hay personas alterado. que hablando del paciente obeso que tiene resistencia a la insulina, son los que más tienen deseo de comer durante el día. Doctor, ahora bien, ¿hay opciones de tratamiento para que cuidar el psicobioma en cuestiones de algunas bacterias, cepas que pueden ayudar a integrar un tratamiento convencional? O sea, ¿qué tipo de tratamiento o bacterias? En España bueno, se está investigando algunos tratamientos hasta de la materia fecal, en cuestión de familias, de que se haga un trasplante y cosas así por el estilo. Pero aquí en México específicamente hay un tratamiento o tratamientos no químicos sintéticos, sino por algunas bacterias que pueden ayudarnos. ¿O de qué estaríamos hablando si hay tratamientos? Bueno, el tratamiento para un problema de esto de reajustar el psicobioma es un tratamiento múltiple. Primero, De varios factores. sí, varios factores. Lo primero que tendríamos que hablar es estilo de vida. Hay que empezar a hacer un cambio de estilo de vida. Vamos a empezar por la parte de la dieta, donde hay que incorporar una dieta adecuada, una dieta sana, de alimentos naturales, de alimentos crudos, porque este microbioma más que nada se alimenta de alimentos crudos, aumentar el consumo de fibras, tanto vegetal como animal, porque ayuda en todo este proceso, y hay que lograr un equilibrio organizado en esto. Incluso
se ha visto como, porque la gente diría, bueno, pues que la dieta vegetariana o vegana sería muy buena, porque no, se ha visto también modificaciones del psicobioma y alteraciones psicológicas en los pacientes veganos. De hecho, van perdiendo pues muchas capacidades, a veces se vuelven más lentos en pensamiento, en reacciones, se vuelven muy tranquilos, demasiado, eh, o sea, pasivos en su forma de comportarse. Y esto pues también trae también alteraciones en el comportamiento. Entonces, lo primero es un ajuste de dieta. Segundo, eliminar todos los procesados industriales. No hay nada, Alimentos. sí, no hay nada más dañino que cuando tú veas un alimento, glutamato monosódico. Sí. Este altera completamente el psicobioma y lo tienen casi todos los rufles, bueno, no me voy a mencionar Sí. marcas, lo tienen todas las bolsitas esas metálicas que tienen cositas adentro con botanas. Los azúcares, cuando Alta veas un fructosa. producto que diga jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar invertida, también esto hace un daño, un impacto negativo alto y grande sobre el microbioma, sobre el psicobioma. Los nitritos y los nitratos alteran Que son completamente, conservadores. que son conservadores. La tatracina. La tatracina es veneno completamente para el psicobioma porque acaba con la familia de los lactobacilos, de los bifidobacterios, pero los mata. Es como decir, tirarle como spray de veneno en cucaracha, tirárselo así en la esquina a una cucaracha, es igualito. El colorante azul y los colorantes Rojo. azules y los colorantes amarillos igual son un veneno o un ataque directo completamente Pues sabes, ajá. al psicobioma, porque incluso altera y degrada y mata estos grupos, pero en tongas, o sea, es en matanza, en grandes matanzas. Después viene el ejercicio físico, la incorporación del ejercicio físico. El ejercicio físico es importante, ¿por qué? Porque por esto Ejercicio mismo físico de fuerza, no, de de todo, o cargar sea, aeróbico, de fuerza, anaeróbico. de resistencia, o sea, la combinación, porque cada uno tendría que Sí, meterme sí, a explicar cada ejercicio pero físico. bueno, entendemos que sí hay Sí, que implementar ejemplo, entonces. cada ejercicio físico tiene incluso relación con un grupo directo del psicobioma. Por eso es que hay que hacer una combinación de ejercicios aeróbicos con fuerzas y ejercicios de resistencia de tal forma que vas a estimular por distintas vías ese psicobioma. Y en la forma en que estimulas ese psicobioma, pues vas a regular más los procesos todavía de estímulo. El psicobioma relacionado con el ejercicio, aunque no voy a entrar en detalle, ejemplo, sí tiene que ver mucho con la regulación de el GABA, la serotonina y la dopamina, al igual que la oxitocina. Tiene que ver con esa regularización. También otro sería el consumo de los prebióticos, porque una cosa es prebiótico, o sea, prebiótico es lo que alimenta al microbioma. Los prebióticos pues están compuestos por una serie de fibras o de sustancias que alimentan a este microbioma y hay prebióticos propios para el psicobioma. Están también los probióticos. Los probióticos, que igual hay probióticos que tienen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, Candy, ¿puedes ponerme la primera que te pasé? Ahí si tú ves, estás viendo que dice, ejemplo, que los probióticos pueden ser antiobexogénicos, o sea, para controlar la obesidad, hay antioxidantes, hay antiinflamatorios, hay hipocolesteronémicos que son diseñados para controlar los niveles de colesterol, hay hipertensibles, hay antiproliferativos con propiedades inmunológicas y hay psicobióticos. Esa es la clasificación que hay de probióticos que hay. De Ahora, bacterias. sí, no, no solo bacterias, ahí pueden haber hongos, pueden Ah, ok, haber ok. Akkermansia, pueden haber distintos grupos. Ejemplo, mira, aquí, esto te estoy presentando. Esto es un probiótico que está compuesto generalmente por una cepa de bacteria específica y este es un probiótico que ayuda específicamente por la composición que tiene Racmosus y ayuda generalmente a la familia, a la producción de las serotoninas y estas cosas. Este que tú ves aquí al lado es un simbiótico. Ok. ¿Qué es lo que es un simbiótico?
es una combinación entre prebióticos y posbióticos y ya tiene dos grupos de bacterias diferentes que tienen que ver con procesos de inmunomodulación y que tienen que ver con procesos de regulación de la inflamación y tienen que ver con procesos de también de producción de neurotransmisores. Entonces, hay diferencias y están los posbióticos. Los posbióticos es cuando en vez de utilizar yo el probiótico propiamente dicho, o sea, el bicho propiamente dicho y dártelo como te lo voy a dar aquí con estos dos, pues lo que hago es que saco el secretoma de estos bichos, los encapsulo, los proceso y lo que estoy entregando es ya el producto final del secretoma con que este bicho va a interactuar con el resto de la economía del cuerpo. Ahora, si tú me dices cómo ponerlo, ejemplo, yo siempre digo, si abusaste de antibióticos, Claro, pues lo más aconsejado, o abusaste de antibióticos, o utilizaste antiinflamatorios, medicamentos AINE, antiinflamatorios, o medicamentos que cambian el pH del intestino o que producen reacciones inmunológicas en el intestino, pues vamos a entrar primero con un probiótico que sea muy variado, rico en una gran variedad y mientras más familia tenga, mucho mejor para enriquecer el microbioma. o para restablecer lo que el Sí, antibiótico dejó. o dejar lo que el antibiótico alteró. Mientras más rico y más variado sea, es mucho mejor. Ahora, ¿qué problema tiene? Que siempre va a venir en muy pocas cargas. Entonces hay que darlo Así es. mucho más frecuente y mucho más continuado. Pero además de eso, hay que darlo durante un proceso de 3 meses. De 3 meses para que esas bacterias logren colonizar el intestino que están alterados y puedan crear su familia o su especie. Por ejemplo, para que tengan una idea, el mucus intestinal tiene dos capas. El microbioma vive en la capa superior y solamente el secretoma que él produce es el que se pone en contacto con el epitelio intestinal. Entonces, cuando hay una disbiosis, altera ese mucus, pues ese microbioma alterado se puede poner en contacto con el epitelio y desencadenar reacciones inflamatorias, como se ve en el síndrome del intestino irritable, por la mala producción de neurotransmisores que controlan el intestino. Que mira, casualmente hablamos de la semana pasada de intestino irritable y la mala producción de acetilcolina por el psicobioma, la mala producción de dopamina por el psicobioma y por GABA por el psicobioma puede estar interfiriendo en la génesis del intestino irritable. Entonces, eso se debe dar por 3 meses. Ahora, ¿Por qué por 3 meses, doctor? para que se restablezca y se colonice de verdad el tubo ¿Y cómo te digestivo. das cuenta? Bueno, eso es lo que se plantea en los estudios, pero empieza a recuperar las funciones intestinales. Ahora, si tú me dices ya para trabajar específicamente con un paciente que no ha recibido antibióticos ni está tomando tu medicamento y quiero reajustar el microbioma, pues yo empiezo a buscar la que me interesa. De esa clasificación, Candy, que podrías ponerla de nuevo, la clasificación, de esa clasificación, ejemplo, si es un paciente obeso, yo me iría a trabajar con probióticos que sean antiobesogénicos y voy a buscar las cepas que más me interesan, las voy a administrar igual por un periodo de 3 meses para posibilitar la colonización. ¿Es un paciente con problemas del colesterol? Pues me voy con lo que tienen que ver con la regularización del colesterol y también lo voy a dar por un periodo de 3 meses. Tiene problemas mentales o emocionales, me voy con psicobióticos y lo voy a administrar igual por 3 meses. Ahora, si se pueden combinar, si se pueden combinar, tú puedes decir, ejemplo, dar uno en el desayuno, dar un antiobesogénico en el desayuno y dar un psicobiótico en la noche. Y esto lo puedes hacer, pero ya te digo, permitiendo esos espacios para que se produzca de verdad la colonización. Ahora, es importante que una vez que se haga esta siembra o colonización, se empieza a dar los estimuladores o los que van a mantener la alimentación de estos grupos, porque si no se van a perder igual. Claro. Si no hay modificación de todo lo anterior, pues se van a volver de nuevo a alterar estos grupos y se van a perder o no van a colonizar adecuadamente el intestino. Me preguntan, doctor, perdón que te interrumpa. ¿Hay algún tipo de probióticos que ayuden a mejorar la calidad del sueño o mejorar el sueño? Sí. De hecho, en México hay uno que se llama Moview,
que está hecho a través de una cepa del Lactobacillus infantis, si no me equivoco, el Movio está hecho del Lactobacillus infantis y una cepa específica, se vende así en las farmacias San Pablo y en las farmacias del ahorro, Movio, y el Movio ayuda a regular y mejorar los procesos del sueño porque induce que hay, mira, algo muy bueno que me hagan esa pregunta. Fíjate qué interesante esto. Este tipo de bacterias, y hay muchas más, por ejemplo, en este grupo estarían los Clostridium, el Rhamnosus GGG, el IMC, los Enterococcus, el Bifidobacterium animalis. Hay un tipo de cándidas también que lo favorecen. Ayudan a producir la serotonina, tanto a nivel cerebral como a nivel intestinal. A nivel cerebral lo que hacen es que estas bacterias hacen que el triptófano se ha convertido en 5-HTP para que sea mejor absorbido por la barrera hematocefálica. Cuando dices 5-HTP es hidroxitriptófano. Sí, y se ha transformado de forma rápida en serotonina a nivel cerebral, que nada más se produce un 10% de la serotonina a nivel cerebral. Entonces, también induce que se forme a través de una proteína llamada proteína presináptica o llamada sinaxina, que la produce generalmente las células hematocorgomafines del intestino por estímulo del secretoma de estas bacterias, producen la liberación de una serotonina que es circulada a nivel intestinal, mejorando el peristaltismo intestinal y a la vez hace que el intestino, al mejorar el peristaltismo intestinal y como está formado igual por neurona, tenga un estado de bienestar. Ese estado de bienestar impacte por vía aferente sobre el nervio vago. El nervio vago impacta en el cerebro y controla la actividad del sueño, induce un mejor sueño e induce la transformación de serotonina a melatonina. Pero además de eso, estas bacterias hacen otra cosa, secretan por esto te digo, a través de la sinaxina, secretan esta melatonina, que secretan esta serotonina que se une a las plaquetas. Sale por todo el torrente sanguíneo y adivina qué pasa. ¿Qué pasa? Que esta serotonina es la que se convierte en las mitocondrias en melatonina para protección antioxidante de las mitocondrias y para inducir el sueño y la reparación celular. Ah, qué interesante. Pero además estas bacterias liberan otra sustancia que se llama quinoneresina bacteriana, que es transportada igual también por las plaquetas y que tienen que ver con la regularización de todos los procesos de oxidación e inducen los mecanismos por receptores a nivel de la célula, los mecanismos de regeneración que suceden durante la etapa del sueño REM. Oye, doctor, a ver. Entonces, fíjese cuántas cosas tiene que ver con todo esto. Cuando en medicina de precisión, cuando tú ahorita citas la parte donde dices 90 días, ¿es por la modulación de la epigenética? Sí, exacto. O sea, tiene que ver más por ese factor. Por eso la epigenética dice 90 días, que es lo mismo que 90 días, que es lo mismo que 3 meses. Ajá. O sea, que 3 meses. Modela, controla completamente toda la producción de esto. O sea, deja que se produzcan de verdad la modulación de los neurotransmisores, deja que sea colonizado el intestino adecuadamente y se recupera. Cuando das tratamiento con Sí. base a... O sea, en el test epigenético viene marcado intestino. Sí, pero además mira, el test epigenético te va a dar que viene marcado intestino, viene marcado todos los componentes del microbioma, Ok. y te va a decir a la vez la alteración enzimática. Esa alteración enzimática te está diciendo que ese mucus donde vive el microbioma está desajustado. Cuando aparece que viene hongos, bacterias... No, virus, independientemente ¿no? de ¿Esa que parte? venga eso. Ok. Independientemente de eso, el test epigenético te va a decir hay alteraciones a el sistema intestinal y te va a decir hay alteraciones en tales componentes. Ok. Te está diciendo que está alterado el mucus donde está cambiando o está viviendo el microbioma, pero te está diciendo también que hay alteraciones de las enzimas que componen ese mucus. Ah, ya. Entonces, eso tienes que dejar que se recupere en 3 meses, por eso se eliminan los alimentos que Claro. están alterando
Y tienes Y que se debe ajustar el paciente a los alimentos que están en la lista porque son los que está diciendo que van a ayudar a recuperarse ese mucus para que se recupere el microbioma. Ahora, independiente de eso, también te va a decir las alteraciones que hay en el microbioma. Y ya eso te posibilita que tú con un prebiótico, un un simbiótico o un simbiótico. probiótico puedas ayudar y regularizar ese proceso. Ya entendimos muchas cosas, doctor. Bien, yo creo que esta parte, porque ahorita algunos doctores, como la doctora Elizabeth, gineco, máster, docente, ojalá y algún día nos quiera acompañar la doctora Elizabeth aquí en el podcast. Eh, hablando de todas las bacterias y todas estas que viven en nuestro organismo, yo creo que hay familias también que tienen que ver con las bacterias ahora, pero en la zona íntima de la mujer, Exacto, sí. y también tendrían un impacto en la salud. Exacto, también. Entonces yo creo que aquí la gineco tendría que venir, ¿no? Una gineco, Exacto. para explicarnos cuál es el efecto. De hecho, mira, si hay algo interesante, algo que está apareciendo en la investigación actual, es que antes se hablaba nada más del microbioma vaginal. Hoy se sabe que hay un microbioma uterino que forma parte del microbioma de la placenta que se está estudiando y se conoce que la primera entrada de microbioma al niño, al feto, es de ese microbioma placentario o uterino, que va a ser la primera vía de entrada de microbioma al niño cuando nace. La segunda entrada de microbioma al niño es la que agarra por el canal vaginal durante el Correcto. transcurso del canal vaginal. Que antes nada más se pensaba que era la primera era la que agarraba cuando salía por el canal vaginal. No, la primera se forma dentro de el microbioma placentario. O sea, quiero comprender, ¿puede tomar un probiótico, un simbiótico una mujer embarazada? Sí, ¿Podría? de hecho es lo que explicaba estaba dando en la clase de la Universidad del Instituto de Biología Molecular de Puebla y hablaba cómo el microbioma puede diseminarse una vez que uno lo toma, o sea, los probióticos uno los toma, pueden diseminarse por vía linfática hacia los pulmones o hacia el aparato ginecológico y en caso del hombre incluso hacia la próstata y hacia la uretra. O sea, se puede diseminar y migrar el microbioma y se va regularizando porque es un conjunto que vive con nosotros y viaja a distintos lugares del cuerpo. Pues yo creo, doctor, que ha sido demasiado interesante tu charla, tus explicaciones muy acertadas y sobre todo tu investigación. Que sabemos que tú eres un doctor que investigas y cuando tienes pacientes complejos, pues sabemos cómo les ayudas. Doctor, aquí tenemos una masterclass en febrero. Ujú. Pues estamos invitados, bueno, algunos médicos que quieran asistir, pues que quieran pedir informes, ahí el número de teléfono que va a aparecer. Vamos a tener una masterclass en febrero, nutrigenética, nutrigenómica y el impacto sobre la suplementación. Ese es el tema que vas a dar, ¿verdad, doctor? Exacto, sí. Y ahí voy a estar hablando de estas cosas. También voy a incorporar algo ahí del microbioma. Muy ligero, pero voy a explicar algo de allí específicamente del microbioma. Pues que se apunten, doctor, porque quedan pocos lugares. Sí. Y mira, ya para resumir, que me quedaba ahí, específicamente, como estamos hablando de psicobioma, te pudiese decir que ya actualmente se está estudiando las variaciones que hay en el psicobioma en diferentes enfermedades. Ejemplo, ya se tiene muy estudiado cómo cambia el psicobioma en los pacientes con Parkinson, cómo cambian los pacientes con Alzheimer, cómo cambian los pacientes con demencia, cómo cambian los pacientes con autismo, cómo cambian en la esquizofrenia, cómo cambian los trastornos de depresión y ansiedad. O sea, ya se han visto todos los cambios que hay en la composición del microbioma, que no estaría hablando aquí, estaría hablando 10 horas prácticamente de todos los cambios que hay, pero sí es muy interesante y sería muy importante, pues más adelante también podríamos hacer, para lo que les interesa, una masterclass que hablemos nada más de un día entero de microbioma. Claro, y también para los que quieran, me preguntan del test epigenético, si quieren informes, también Candy les puede dejar ahorita la imagen en pantalla, los que quieran conocer un poco más del test epigenético, también los que quieran asistir a la masterclass también. Creemos, doctor, que
siempre tener la oportunidad de escuchar este tipo de podcast porque no solamente son informativos, sino también nos ayudan a comprender qué decisiones tomar y sobre qué tratar, ¿no crees? Pues nos faltaron algunas preguntas por considerar, doctor. Ya no nos va a dar más tiempo. No, yo sabía que no iba a alcanzar el tiempo, pero bueno, incluso yo quería hablar un poco más de cómo este microbioma va actuando con los diferentes neurotransmisores y cómo estimulan la producción de los diferentes neurotransmisores y se regularizan en el intestino, porque sí, es muy interesante el impacto de cómo este microbioma trabaja en el cerebro intestinal y cómo trabaja en el cerebro superior y cómo ambos, como te digo, ambos tienen que ver con los procesos de aprendizaje, ambos tienen que ver con el almacenamiento de información, ambos tienen que ver con las conductas emocionales y la expresión de emociones y expresión de sentimientos. Y ambos tienen, de hecho, con esto se le ha dado impacto a aquellos que decían, eres visceral, eres de un comportamiento psicológico visceral. Pero, o sea, no eres tan racional como decían, Ya. los creativos que eran, se le Sí, decían sí, sí, que el sí, del sí. cerebro, ejemplo, derecho, los racionales de los del cerebro izquierdo, y se hablaba del cerebro central o visceral. Bueno, casualmente ya se sabe cómo el intestino, siendo ¿verdad? Un cerebro visceral, tiene y regula a través de todos estos neurotransmisores, a través del psicobioma, controla el comportamiento de todas las emociones y las conductas que Claro. tenemos, Pues muy o la interesante, forma de doctor. interrelacionarnos. Muy interesante. Tenemos todavía algunas preguntas que considerar, pero yo creo que las vamos a considerar en nuestro siguiente podcast, Exacto. en el próximo lunes a las 12 de la tarde. Doctor, ¿algo para finalizar, para despedirnos? Bueno, para finalizar eso, pues diría que sí hay que aprender a ponerle atención un poco a la parte del psicobioma, hay que aprender a regularizar los médicos, sobre todo estilo de vida. Ya no es solamente ponerle tratamiento a los pacientes y ponerle, hay que ayudar a cambiar estilo de vida, porque si no cambiamos estilo de vida, por más medicina regenerativa que hagamos, más medicina funcional que hagamos, más rehabilitación que hagamos, no vamos a recuperar los pacientes como deberían serse, si no hay de verdad cambio de estilo de vida y pues adentrarse en el aprendizaje de todos estos campos. No se pierdan, por ejemplo, nuestras masterclass. Ya te digo, esta es la que viene, es próxima de nutrigenética y nutrigenómica, pero también yo quisiera hacer una masterclass directamente de microbioma generalizado, quisiera hacer otra completamente de lo que es reeducación de estilos de vida y así. Ay, doctor, pues es mucha información, ¿verdad? Una dedicada, ejemplo, microbioma y cáncer Bueno, pues también los es muy doctores que chulo se que quieran tiene. apuntar y que quieran estar en estas masterclass, por favor, déjenos sus datos, para que soliciten información y nosotros con todo gusto ahí los estaremos, esperando para poderles atender. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Candy. Que pasen excelente tarde todos.